Mientras muchos de ustedes sueñan con emigrar a Europa, sueñan con emigrar a Alemania, sueñan con mejorar su calidad de vida, Alemania aprobó un proyecto de ley de deportación masiva. Alemania aprobó un proyecto de ley para deportar, para facilitar y agilizar la deportación de inmigrantes del país. Es por eso que les quiero traer esta información al canal, es por eso que les quiero hablar en este video de cuáles son las nuevas medidas que está empezando a tomar Alemania, cuáles son aquellas medidas que se van a tener en cuenta a partir de ahora con respecto al asilo, con respecto a la solicitud de refugio, con respecto a los inmigrantes irregulares. Es importante que si ustedes están pensando en emigrar a Europa, sobre todo a Alemania, conozcan esta información, porque es muy probable que el proyecto de ley que se está aprobando en Alemania sea copiado por muchos países de Europa. Así que si estás pensando en emigrar a Europa, si Alemania se encuentra entre tus opciones, quédate en este video que te voy a contar información que está pasando en este momento en Alemania. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com, donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido. Y ahora sí, empezamos con este video. Como les comentaba, Alemania aprobó un proyecto de ley para deportación masiva. Se prevé que cerca de 250.000 inmigrantes sean deportados de Alemania, sobre todo muchas personas pertenecientes a Latinoamérica, muchos venezolanos. Alemania ya comenzó con estas deportaciones, ya muchas personas fueron deportadas. Y hay una serie de cambios en este proyecto de ley que ya se empezaron a tomar en cuenta, que para muchos son medidas extremas, para muchos eran medidas necesarias. Así que quiero contarles un poco qué es lo que está pasando en Alemania, qué es lo que ya empezó a pasar incluso en países como Luxemburgo, en países como Islandia, que en el 2023 expulsó a gran cantidad de personas y que esas personas ya están de vuelta en sus países. Muchos de ellos venezolanos tuvieron que regresar a Caracas, a Venezuela, tuvieron que regresar a su país porque fueron inmediatamente deportados de países como Luxemburgo o Islandia. Esto está pasando también a partir de ahora en Alemania. Ya este año 2023 comenzaron con las deportaciones masivas y se prevé que este modelo sea copiado por muchos otros países de Europa. Como les venía contando en otros videos, ya muchos países están empezando a cansarse o a decir basta a la inmigración, sobre todo inmigración irregular, a solicitantes de asilo. Esto también es importante mencionarlo porque recibo muchas consultas a diario sobre la posibilidad de solicitar asilo en distintos países de Europa. Lamentablemente no es un buen momento para solicitar asilo, más allá de que también entiendo y comprendo que hay muchos países que en este momento en Latinoamérica están necesitando ayuda. Sin embargo, la situación en Europa, la situación que se está viviendo es un tanto compleja, por eso quería traerles información acerca de estas nuevas medidas que están ya sucediendo en Alemania. Una de las medidas y una de las ideas principales es comenzar con la deportación de todas aquellas solicitudes de asilo que han sido rechazadas. Y esto es importante de mencionar porque hasta el día de hoy muchas personas que solicitaban asilo y sus asilos eran rechazados, las personas no eran notificadas o no eran notificadas a tiempo y no había en cierta manera una especie de control estricto sobre este rechazo. Muchas personas se quedaron de manera irregular, se quedaron sin documento y finalmente continúan incluso residiendo, viviendo en Alemania. A partir de ahora, una de las medidas que va a cambiar es que cuando la solicitud de asilo es rechazada, va a ser inmediatamente deportado. Pero otra de las medidas que hay que tener en cuenta, que a partir de ahora una solicitud de asilo rechazado no significa que van a recibir una notificación de que van a tener que dejar el país. Por lo contrario, sin recibir notificación van a ser automáticamente expulsados. Son varias las medidas que se van a tener en cuenta, pero lo más importante es que
ya se va a empezar a poner un freno y se va a empezar a controlar todo el tema de las solicitudes de asilo rechazadas, que eso no es lo que venía pasando anteriormente. Normalmente cuando uno llegaba a Alemania, solicitaba asilo, inicialmente esas personas eran colocadas en un centro de refugiados, donde comenzaba el trámite, comenzaba el proceso administrativo y luego eran asignados a una nueva vivienda, una nueva residencia, donde en esa residencia iban a empezar a recibir la documentación. Muchas veces esas personas no recibían la documentación, no recibían ningún tipo de notificación y esas personas que ya habían sido asignadas a una nueva vivienda finalmente se quedaban en Alemania. Lo que empezó a pasar ahora es que después de incluso años se empezó a controlar todas esas solicitudes de asilos y personas que han sido rechazadas o que no han recibido su notificación, el día de hoy están siendo expulsadas, están siendo deportadas. Otro de los cambios es que anteriormente tenías que ser notificado por migraciones, por policía, que esa solicitud había sido rechazada. Ya no se le va a notificar al aplicante que debe dejar el país, automáticamente va a ser expulsado y la policía va a tener el derecho y el poder para tocar timbre en tu vivienda, en tu residencia. Va a tener el derecho de tocar timbre y automáticamente colocarte en un coche, colocarte en un auto y deportarte. Esto ya está pasando. Muchas personas, sobre todo venezolanos, ya les empezaron a tocar el timbre, ya empezaron a ir a buscarlos y automáticamente son deportados. No te dejan llevar muchas de tus cosas, muchas de tus pertenencias. A muchas personas los han obligado a dejar sus pertenencias, a empacar unos 20 kilos, una valija y automáticamente deportados. Ahora, una de las medidas más cuestionables es que también se prevé la expulsión automática bajo sospecha de cualquier persona que sea sospechosa de terrorista, de delincuente, de criminal. Todas las personas que sean sospechosas de un delito van a ser automáticamente deportadas. Anteriormente, como era una persona que tenía una sospecha, que era sospechosa de delincuente, de terrorista, de criminal, tenía que ser juzgada y era el juez quien dictaminaba o era el juez quien decidía si esa persona era deportada o no y se notificaba a esa persona que iba a ser deportada, se juzgaba a esa persona. Actualmente una de las medidas es que no va a ser notificada, no va a ser juzgada esa persona de la primera sospecha de crimen, delincuencia o incluso terrorismo, va a ser automáticamente deportada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son medidas extremas? ¿Son medidas necesarias? Para muchas personas, Alemania ya necesitaba tomar ciertas medidas para empezar a controlar un poco la situación, su situación de inseguridad, su situación con respecto a la inmigración. Alemania es el país que encabeza la lista de solicitantes de asilo. Alemania es el país que más solicitudes de asilo recibe por año. Además, es uno de los países que actualmente está en aumento en cuanto a los delitos, los crímenes. Es un país que se ha vuelto de repente un país no tan seguro como era hace unos años atrás. Con lo cual, para muchas personas estas son medidas necesarias, pero para muchos otros son medidas completamente extremas. Cuéntenme ustedes en los comentarios ¿qué piensan? Lo más grave de todas estas medidas es que puedan ser tranquilamente copiadas por otros países de Europa, por otros países de la Comunidad Europea. Por otro lado, también se le va a dar autoridad a la policía no solo de tocarte el timbre y deportarte automáticamente, sino que también se les va a dar el derecho y el poder de revisarte el celular, de revisarte tus pertenencias para ver si efectivamente tenés documentación, si no tenés documentación, si tu solicitud de asilo ha sido aprobada o rechazada, si ha habido una notificación. Va a ser todo chequeado por la policía y la policía tiene el poder ahora de incluso verte en la calle y solicitarte documentación y ver en qué estatus se encuentra tu proceso migratorio. Por otro lado, otra medida que encontramos en este proyecto de ley es que quieren llevar el proceso de detención administrativa de 10 días a 28 días
Y eso también es una medida importante que tienen que tener en cuenta. Normalmente cuando una persona solicitaba asilo y ese asilo era rechazado, tenían 10 días para hacer todo el proceso administrativo, todo el proceso de documentación y finalmente deportar a esa persona. En esos 10 días, debido a la cantidad de solicitudes de asilo, debido a la cantidad de trámites, administrativamente no era posible. Esos 10 días caducaban, finalmente esa persona se soltaba y volvía a Alemania, era libre en Alemania y seguía residiendo en Alemania. Ahora se va a pasar de 10 días a 28 días, se va a ampliar ese plazo de detención administrativa para que sí se pueda resolver ese proceso de denegación de deportación en base a una solicitud de asilo denegada. Con lo cual se prevé que va a haber cerca de 250.000 deportaciones en Alemania. Así que ojo con este número porque son muchísimas las personas que se prevé que van a ser retiradas, expulsadas de Alemania, sin siquiera tener la posibilidad o el derecho de apelar a esta deportación o a esta expulsión del país. Ahora bien, como les decía, esto no está sucediendo únicamente en Alemania, esto es algo que ya viene sucediendo en otros países, que ya se está hablando, incluso lo he mencionado yo en otros videos, acerca de Suecia, acerca de Dinamarca, incluso está pasando, como les comentaba anteriormente, en Islandia y en Luxemburgo. Alemania es un país más que se suma a esta deportación masiva y sobre todo a la agilización, porque si bien ya se venía deportando gente que estaba de manera irregular, el proceso era lento, no tenía una regulación, no tenía un control y eso hacía que muchas personas finalmente no sean deportadas, porque no se llegaba, como les decía anteriormente, a gestionar, a terminar todo el proceso administrativo. La idea es, a partir de ahora, empezar a agilizar y a acelerar este proceso de deportación y que todas las personas que tienen una solicitud de asilo rechazada, incluso inmigrantes irregulares que se quedaron finalmente en el país, que viajaron como turista o que por algún visado rechazado se quedaron de manera irregular, van a ser automáticamente expulsados. Con todo esto, la ONU obviamente ya está empezando a tratar de resolver estas cuestiones, estas medidas que creen demasiado extremas, pero que el gobierno de Alemania dice ser muy necesarias en base a la cantidad de personas que tienen de manera irregular. Todo esto lleva a muchas preguntas y es principalmente: ¿quién va a acoger a todas esas personas que van a ser deportadas? ¿Qué país le va a abrir las puertas a esas personas? ¿Qué país le va a dar acogida? Y ahí es donde tenemos uno de los principales problemas, porque muchos países se negaron a acoger a todas esas personas que van a ser deportadas de Alemania y de cualquier otro país de Europa. Con lo cual acá tenemos un problema, y es que esas personas, por la situación en la que se encuentran sus países, Venezuela, Ecuador, a veces Colombia, gente de México, no puede ser regresada a su país, pero tampoco hay quien las quiera acoger. Así que acá estamos teniendo un problema que va a ser difícil de solucionar. Vamos a ver cómo se soluciona, cuáles son las ideas que traen a la mesa, pero por el momento ya empezaron a suceder todas estas deportaciones. Con lo cual me parece información súper importante de compartirles. Sé que muchos de ustedes están pensando en emigrar a Europa, sé que muchos de ustedes quieren incluso solicitar asilo, me llegan consultas a diario por el tema de la solicitud de asilo. Así que importante que conozcan lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Europa y que antes de decidir emigrar tengan todos estos factores en consideración. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué piensan acerca de lo que está pasando, cuéntenme si están de acuerdo, si lo creen muy extremo. ¿Cuál creen que puede ser la solución a todas estas medidas? Así que espero que les haya servido la información. Déjenme sus dudas, sus comentarios. Les voy a copiar los links de las noticias para que ustedes puedan verlo, puedan leerlo, puedan informarse. Y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.